Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la primera sesión plenaria del Congreso Chileno de Transporte. Vamos a presentar a Georgina Santos, que nos va a hablar sobre las externalidades del transporte motorizado. Y quisiéramos primero contarles que estamos, por un lado, transmitiendo en vivo por YouTube, en donde pueden poner sus preguntas en el chat de YouTube y que luego leeremos en la sesión de Zoom. Y por otro lado, estamos también en vivo en el Zoom, donde también podrán incluir sus preguntas a través del chat. Solo se podrán hacer preguntas a través del chat, así que la recomendación es que las vayan anotando a medida que pase la presentación. Bueno, quisiera presentarles a Georgina. Georgina Santos es Senior Lecturer, profesora asociada en la Universidad de Cardiff, en Gales, Reino Unido. Se interesa por temas de transporte y medio ambiente. Ha hecho investigación sobre impuestos medioambientales en transporte, retrasos de vuelos en aeropuertos, congestión de tráfico, tarificación de transporte y, más recientemente, movilidad compartida y Mobility as a Service, movilidad como servicio. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, y luego completó un máster en Economía del Medio Ambiente en University College London y un doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Entonces, los dejo con ustedes a Georgina presentando externalidades del transporte motorizado. Está en silencio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo estaba hablando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy honrada de poder estar aquí en este congreso. Bien, entonces yo lo llamo externalidades del transporte motorizado a esta ponencia, pero a ver cómo va. Que el transporte motorizado causa externalidades no es ninguna novedad. Y las ideas realmente, la base teórica se remonta a aquel libro, ¿no?, de Arthur Pigou, publicado en 1920, The Economics of Welfare, cuando desarrolló el concepto de externalidades. Y bueno, básicamente la idea es, tenemos costos o beneficios que imponen los agentes económicos sobre otros agentes económicos en las actividades de consumo o producción, y estos costos o beneficios externos no están reflejados en los precios de mercado. Y Arthur Pigou, en su primera edición del libro, pone aquel famoso ejemplo tan famoso de la ruta congestionada y cómo un impuesto del gobierno puede restaurar la eficiencia, el famoso impuesto correctivo, que ahora también llamamos pigouiano en su honor. Las 4 externalidades del transporte realmente aceptadas por todo el mundo son los accidentes, la congestión, el daño a la carretera y los impactos en el medio ambiente, incluyendo el cambio climático, la polución del aire, el ruido, la intrusión visual, etc. Y algunos también hablan o hablaban de la seguridad energética como una externalidad asociada con la dependencia del petróleo. De todas formas, a mí me parece que ahora está quedando un poquito a un lado, especialmente teniendo en cuenta que el 80% de las reservas de petróleo, gas y carbón de la Tierra van a tener que permanecer bajo tierra, no las vamos a poder usar nunca si queremos no pasar los 2 grados de calentamiento global. Así que la seguridad energética yo no la citaría como externalidad. Entonces lo que yo quiero concentrarme hoy en este ratito que tengo con ustedes es 3 aspectos. Primero, y esto es lo que voy a dedicar la mayor parte del tiempo, el divorcio que hay, la discrepancia que tenemos entre las recomendaciones
que hemos estado haciendo los académicos y la implementación de políticas en el sector transporte motorizado. Y luego voy a, ya sobre el final, voy a hablar un poquito de estas externalidades en un contexto cambiante y qué podemos hacer mirando hacia el futuro. Entonces eso es más o menos lo que voy a tocar. Los dos ejemplos que quiero dar respecto a este divorcio que hay entre las recomendaciones que hacemos a los académicos, porque este tema de las externalidades empezó con Arthur Pigou, pero hemos dedicado los últimos 100 años, especialmente los últimos 50 y definitivamente muy especialmente los últimos 30, 20 y los últimos 10 años, en estudiar estas externalidades, en desarrollar modelos como teóricos, modelos de cómo estimarlas. De hecho, en la audiencia veo que hay personas que han hecho este trabajo y estimado las externalidades del transporte motorizado, por ejemplo, para Santiago o para otras regiones del mundo. Y también hemos desarrollado modelos para ver cuáles son las políticas que podrían corregir o internalizar estas externalidades. Pero los dos ejemplos que quiero citar de este divorcio que hay entre lo que los académicos hemos estado recomendando y lo que los políticos han estado haciendo, son primero los impuestos al combustible en Europa. Este fue mi granito de arena. Yo en un trabajo que se publicó en el 2017 miré todo lo que se había hecho en la década del 90 y en la primera década del siglo XXI, y realmente había una cantidad de literatura impresionante sobre los costos del transporte motorizado. Entonces tomé estos, de hecho en Europa hay un manual que ahora se hace, ya prácticamente es un manual que se va haciendo una puesta al día regularmente. Y mirando estos costos, mirando para cada país los distintos costos del transporte, lo que quedó claro, el primer punto que saco en limpio de este trabajo, es que el diésel por litro tiene costos mayores que la gasolina por litro. De manera que uno pensaría, bueno, el diésel tiene que tener impuestos mayores que la gasolina, ¿no? En principio. Y la otra conclusión también importante de este paper es que el impuesto correctivo en la mayoría de los países es mayor que el impuesto vigente. Para calcular el impuesto correctivo usé un modelo que fue desarrollado por Ken Small y por Ian Parry. Entonces ese modelo lo usé para Europa. Y bueno, el impuesto vigente en la mayoría de los países es menor que el impuesto correctivo. La excepción de este impuesto vigente, impuesto correctivo, es los Países Bajos. En los Países Bajos el impuesto vigente a la nafta es mayor que el impuesto correctivo. Obviamente el impuesto al combustible no es la manera de internalizar todas las externalidades, de hecho la congestión no es manera de internalizarlo. Pero ya que no tenemos cargo a la congestión en casi ningún lugar de Europa, la idea era ver en promedio, a ver si los automovilistas internalizaban los costos que imponían sobre la sociedad. Y de hecho yo no soy la que digo esto, este tipo de ejercicio ha sido hecho por David Newbery, por Ken Small y Ian Parry y por otros economistas de transporte. Y bueno, lo que entonces encontramos es que el impuesto vigente en la mayoría de los países es menor, y el impuesto al diésel, que tendría que ser mayor que el impuesto a la gasolina, en casi todos los casos es menor. O sea, los países tienen un impuesto al diésel que es menor que el impuesto a la gasolina o a la nafta, como le decimos en la Argentina. Las excepciones son Suiza, que es el único país que tiene un impuesto al diésel que es mayor que el impuesto a la nafta o a la gasolina, y Reino Unido, en donde el impuesto al diésel y el impuesto a la gasolina es idéntico. Pero el resto de los países tienen todo al revés de lo que tendrían que tener. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque Europa claramente tuvo una política de dieselización
del transporte, en la eficiencia de los autos a diésel es mayor, es en promedio un 16% más alta. Las emisiones de dióxido de carbono por kilómetro son menores que las emisiones del auto nafta, obviamente por litro son mayores. Y además los fabricantes de autos firmaron en los años 90 y principios de los años del 2000, firmaron acuerdos voluntarios para producir autos que produjeran menores emisiones de dióxido de carbono. Pero esto lo hicieron muy fácil, porque en lugar de producir autos a nafta, produjeron autos a diésel, y los consumidores muy contentos los europeos compraron los autos a diésel en lugar de comprar los autos a nafta, porque claro, tenían el impuesto menor, y además hace muchos años los autos a diésel eran más caros, pero ahora ya ese no es el caso. Así que los fabricantes de autos estaban contentísimos, porque podían, ¿no es cierto?, cumplir con estos targets de reducir las emisiones sin mucho esfuerzo. Y el resultado fue que el porcentaje de autos registrados que andaban a diésel fue aumentando a costa de una reducción de los autos que andan a gasolina o a nafta. Y esto es para Reino Unido, pero esto es algo que se ve en prácticamente todos los países de Europa. Si miramos acá, empezamos a mediados de los 90 realmente, y el diésel sube hasta el 2015 y 2016. ¿Y por qué empieza acá? Bueno, acá es donde empezó todo, realmente fue una política clara de la Comisión Europea, pero además, en el 93, hubo un gran desarrollo tecnológico con la introducción del motor turbodiesel de inyección directa, y eso hizo que el auto diésel realmente fuera muy competitivo, digamos, con el auto a nafta, que tuviera una performance igual o mejor. Y esto es lo que logramos. Ahora, esto tiene una serie de problemas. Primero, el diésel fue declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud en el año 2012. Después tuvimos el Dieselgate en el 2015, que fue un escándalo total, porque la Agencia de Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos emitió una nota de violación del Acta del Aire Limpio a la Volkswagen, que había hecho la Volkswagen, había programado el motor a diésel de los autos que producían, lo habían programado para que activara control de emisión de los test de laboratorio, y entonces así cumplía con los estándares de emisiones del Acta del Aire Limpio de Estados Unidos, los estándares de emisiones de óxidos de nitrógeno. En el test de laboratorio andaban fenómeno, y en las condiciones reales eran 40 veces más altos. Y esto lo habían hecho intencionalmente, agrede, en 11 millones de autos que habían vendido por todo el mundo entre el 2009 y el 2015. Así que bueno, eso fue un Dieselgate, ¿no? Un desastre, un escándalo absoluto. Hay estudios, infinidad de estudios que muestran que el costo de la polución del aire por kilómetro y también por litro es mayor para el diésel que para la gasolina. Y ahora es claro, en este medio de esta emergencia de cambio climático que tenemos, que el diésel ya no es suficiente para reducir las emisiones de dióxido de carbono del transporte motorizado. ¿Qué pasaba mientras tanto con la política? Bueno, en mayo del 92 se crea la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En junio del 92 se abre a firmas. La idea de esto era un tratado internacional de medio ambiente, el primer tratado, ¿no? Y se abre a firmas en la Conferencia de Río de Janeiro en junio de 1992. Y la idea era estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero para evitar un cambio climático peligroso. Bueno, tardó un poquito en firmarse, a ratificarse, pero entra en vigencia en marzo del 94. Y después vienen todos los COP, el COP1, el COP2, las Conference of Parties, ¿no? Donde mucho no se logra. Estuvo el protocolo de Kioto en el 97, que no entró en vigencia, recién entró en vigencia en el 2005, porque se tardó un montón en juntar las firmas,
pero tuvo un impacto muy limitado porque solo requería que los países desarrollados tomaran medidas. Estados Unidos nunca lo ratificó. Canadá se salió antes de que terminara el primer periodo fue 2008-2012, el segundo periodo 2012-2020, pero Canadá se salió antes de que terminara el primer periodo. Rusia, Japón y Nueva Zelanda nunca lo ratificaron, nunca tomaron parte en el segundo periodo, cuestión que solo cubría el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, así que mucho impacto realmente no tuvo. Y finalmente llegamos a 2015 con el Acuerdo de París, donde realmente fue un éxito de voluntad política. Los países nos dimos la mano y finalmente todos los países desarrollados y en desarrollo se comprometieron a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese es un acuerdo que ha sido ratificado prácticamente por todos los países del mundo, salvo Irán, Irak, Yemen, Eritrea y Libia, o sea, unos poquitos nada más. Hasta Rusia lo ratificó. Tardó, pero lo ratificó. Fantástico. Pero, yo que veo el vaso medio vacío, tardamos 23 años de Río a París, en llegar a un acuerdo mundial y ponernos en serio a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasó mientras tanto con las emisiones? Bueno, acá en el eje de la izquierda tenemos las emisiones mundiales, y podemos ver las emisiones globales subieron y subieron y subieron y subieron. Esta es la línea negra gruesa. Y acá en el eje de la derecha tenemos las emisiones bueno, de la China, de la India, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Bueno, claramente hay una correlación entre China y las emisiones mundiales. China aumentó casi 300%, la India casi 200%, y Europa y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos están prácticamente iguales que estaban en los años 90, o sea, 28 años para nada, y tenemos acá un periodo en donde fueron bastante más altas, hasta un 15% más altas, y la Unión Europea las bajó un poquito más de 20%, 28 años para bajar las emisiones un poquito más de un 21% respecto a 1990. Y mientras tanto, ¿qué pasó con transporte? Siguieron subiendo y subiendo. Acá están las emisiones de transporte motorizado de personas, ¿no? De pasajeros. El transporte tiene responsabilidad de casi un cuarto de las emisiones globales de dióxido de carbono, y el transporte motorizado 18%, o sea, es realmente importante. ¿Y qué pasó mientras tanto? Los economistas de entrada dijeron: esto es un problema económico, acá lo que tenemos que hacer es reducir esto es volviendo a los 90, ¿no? Tenemos que reducir las emisiones de efecto invernadero, pero bueno, tampoco nos vamos a pasar ¿no? para el otro lado. Tenemos que reducir hasta donde el beneficio marginal social de emitir 1 tonelada más de dióxido de carbono sea igual al costo marginal social que nos cuesta, ¿no? Y central a todo esto era el costo social del carbono, que es el costo de emitir 1 tonelada de dióxido de carbono adicional a la atmósfera hoy, y sumar el costo del daño que ocasiona durante el tiempo que permanece en la atmósfera. Bueno, pasaron los años, seguimos calculando el costo social del carbono, no nos ponemos de acuerdo, hay muchísimas estimaciones. Hay muchos puntos de controversia, porque obviamente descansa sobre toda una serie de supuestos. La controversia, una de las controversias más importantes es la discusión que hay sobre la tasa de descuento que utilizamos, cómo descontamos los daños futuros al presente, y esto está mejor ilustrado, realmente la mejor ilustración es la discrepancia que hay entre el ganador del premio de economía, el premio Nobel de Economía del 2018, William Nordhaus, y Lord Nicholas Stern, que produjo el reporte de la economía del cambio climático en el 2006 para el gobierno del Reino Unido. Entonces, claro, en Estados Unidos, Nicholas Stern y en general la tasa que usan el Banco Mundial, el Fondo Monetario, etcétera, es bastante más baja, 2 veces más baja que la tasa que se usa más en Reino Unido, porque perdón, el costo social del carbono es más bajo precisamente porque la tasa de descuento acá en Nicholas Stern le quiere dar más peso a las generaciones futuras,
Entonces es una tasa de descuento más baja, y William Nordhaus hablaba de una tasa de descuento más alta, ¿no? Entonces esto realmente ocasionó un problema bastante importante de diferencia de opinión. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido en el 2009 se salió del costo social del carbono y dijo, bueno, en lugar de medir el daño que una tonelada de dióxido de carbono, una tonelada adicional en la atmósfera causa y sumarlo a lo largo del tiempo que permanece en la atmósfera, dijeron, bueno, vamos a ver qué target tenemos, aunque sea un target político, a dónde queremos llegar, cómo queremos reducir las emisiones y cuál es el costo en el que tenemos que incurrir para lograr esa reducción. Y esto es lo que llaman el valor del dióxido de carbono no comercializado, porque parte del dióxido de carbono está comercializado en el sistema de permisos comercializables. Eso fue una cosa buena de Kioto, ¿no? Pero el sistema de permisos comercializables agarra más o menos un 40% de las emisiones, el 60% no están comercializadas y no tienen precio, entonces se puede usar este valor del carbono que Reino Unido proponía. Pero la verdad es que los hacedores de política encuentran mucha resistencia para introducir impuestos correctivos o permisos comercializables. Ese es el problema mayúsculo. Tal vez si este costo social del carbono se hubiera introducido, por ejemplo, hubiera habido más iniciativas en los años 90, o más al principio de este siglo, tal vez no estaríamos en donde estamos en este momento, pero no se hizo. Y no se hizo porque hay muchísima resistencia, más que nada de los votantes. Ahora en este momento hay muchísimas iniciativas que están emergiendo en países, en ciudades, en regiones, en provincias de países, en estados, iniciativas con impuestos, iniciativas con permisos comercializables, pero todas estas iniciativas juntas cubren menos del 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y además de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, que apenas menos del 4% tiene un precio equivalente, ¿no? a lo que sería 40 a 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono, que es lo que la comisión de la High Level Commission, que le dicen, que fue liderada por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, propuso en el 2017. No lo hicieron en base a un cálculo económico, lo hicieron más bien en base a una revisión de literatura y en el estado en el que se encuentra la industria. Menos del 4% tiene un precio del carbono o una cantidad, digamos, para que el permiso comercializable toque un precio del carbono equivalente a 40 a 80 dólares por tonelada de dióxido de carbono. ¿Qué hizo mientras tanto la ciencia, los científicos? La ciencia avanzó sustancialmente, la ciencia avanzó muchísimo, porque a principios de los 90 era, bueno, probablemente sea por la actividad humana y probablemente era todo muy probabilístico. Ahora también tenemos modelos probabilísticos, pero las probabilidades están mucho mejor computadas. Un paper que realmente es probablemente un paper de los más importantes es el paper que se publicó en el 2009 en Nature, donde dijeron, bueno, ¿cuánto dióxido de carbono podemos poner en la atmósfera para evadir no pasar los 2 grados de calentamiento global, ¿no? Entonces dijeron, bueno, para tener una probabilidad de tanto, podemos emitir tanto y así, ¿no? Probabilístico. Y el panel intergubernamental del cambio climático regularmente mira, bueno, cuántas emisiones tenemos y cuántas nos quedan en nuestro presupuesto. Lo que tenemos ahora son presupuestos, estamos trabajando con presupuestos. Y ahora en el reporte que publicaron ahora en agosto, dijeron, bueno, para tener una probabilidad del 50% de no pasar los 2 grados de calentamiento global, el máximo que podemos poner en la atmósfera de acá hasta la eternidad son 1.350 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y para tener una probabilidad de 50% de no pasar el 1,5 grados de calentamiento global, el máximo que podemos poner son 500 gigatoneladas de dióxido de carbono. Pero volviendo a nuestro gráfico, nosotros si vemos acá
las emisiones mundiales, que es esta curvita color negra, estos son datos del Banco Mundial, tenemos que estamos poniendo más de 45 gigatoneladas por año. O sea que nos quedan 10 a 12 años de gracia en total. Eso es todo lo que, si seguimos a este ritmo. Y acá la clave del problema, creo yo, es que desde un punto de vista económico hablamos de costo marginal social, beneficio marginal social y nivel eficiente de emisiones. Y desde un punto de vista de la ciencia, no hay nivel eficiente de emisiones. No hay un nivel... Están llamando por 0 emisiones netas para mediados de siglo. Necesitamos, está bien, podemos tener emisiones positivas siempre y cuando capturemos, pero 0 emisiones netas para el 2050. Es más, dicen, para estar en carril, para estar seguros de que podemos alcanzar eso, recomendamos para 2030 bajar un 45% las emisiones respecto a lo que teníamos en el año 2010. Entonces necesitamos un avance importante de reducción de emisiones. Como la clave está en este, digamos, casi un clash que tenemos entre un punto de vista de eficiencia económica y lo que la ciencia está llamando, yo creo que este precio del carbono, que realmente hubiera tenido un rol fundamental en los años 90 y en los primeros años del siglo XXI, y que es maravilloso y lo apoyo, realmente lo tenemos que hacer a un lado y lo tenemos que extender. Digamos, sería extender la idea de Reino Unido y movernos a lo que llamamos precios switching, y esto también se aplica al transporte. Los precios switching son la combinación de impuestos y subsidios y también de otras políticas que puede implementar un gobierno para hacer que las tecnologías limpias alcancen paridad con las tecnologías establecidas. Y si bien esto es una idea que me pareció que era una idea maravillosa, y dije, esta es una idea, realmente me parece fantástica. Aprendí leyendo que, bueno, sí, muy linda la idea, pero esta idea se le ocurrió a otras personas también. De hecho, está incluida en el reporte que fue liderado por el reporte de la comisión esta de alto nivel, la High Level Commission de los precios del carbono, que fue liderado por Nicholas Stern y por Joseph Stiglitz. Ellos mismos mencionan estos precios switching en una parte del reporte, lo mencionan como una alternativa más, pero a mí me parece que es donde nos tendríamos que estar concentrando desde un punto de vista de política de transporte. El precio del carbono necesario en un país puede ser diferente al precio necesario en otro, y esto está reconocido por economistas como no solo Stiglitz, Stern, sino también Ian Parry, por ejemplo. O sea, esta idea de que el precio del carbono tiene que ser el mismo mundialmente, que era una idea que tal vez era más preponderante en los años 90, porque decíamos, bueno, si la tonelada de dióxido de carbono causa el daño más allá de donde sea que se origine, ¿no? No importa si se origina en Sudamérica o en Europa o en la China. No, el precio necesario en un país puede ser diferente al precio necesario en otro para alcanzar paridad. Y los precios switching, llevando esto, empujándolo un poquito más, me animo a decir que el precio necesario en un sector puede ser diferente al precio necesario en otro sector. Ahora, si miramos el tema de los vehículos eléctricos, de los autos eléctricos, sabemos que el precio de compra de un vehículo eléctrico todavía es mayor que el precio de compra de un auto a nafta, comparando más o menos equivalentes, ¿no? Más que nada porque el precio de la batería es alto y está bajando y va a bajar, pero todavía es un poco alto. Claro que el precio el costo de operar el vehículo eléctrico es menor que el costo de operar el auto a gasolina o el auto a diésel, es bastante menor. El problema es que hay consumidores que son muy impacientes y quieren recuperar, si el precio, acá tenemos el precio, puede andar entre, pongamos, 1.4 a 3 veces más el precio de un auto eléctrico comparado al precio de un auto a nafta. Ahora, hay consumidores muy impacientes que quieren recuperar eso. Sí, lo van a recuperar en menores costos de operación, pero a veces lo quieren recuperar rapidito, ¿no? Son un poco impacientes. Y después hay consumidores que también son miopes y que directamente no toman en cuenta estos costos menores de operar el vehículo. Entonces las tecnologías limpias son más caras y los precios sombras del carbono no son suficientemente altos para volcar la balanza. Y acá muestro
usando el valor de carbono, el valor central del carbono de Reino Unido, obviamente va aumentando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, acá de 2017 al 2035 aumenta de $84 por tonelada de carbono a 151. Entonces, acá tenemos usando una tasa de descuento de 6%, que es más o menos razonable, no es demasiado impaciente el consumidor, porque si le ponemos una tasa de 30 o de 60%, los números son todavía más, son peores en contra de los autos eléctricos. Pero digamos una tasa del 6%, que es más o menos razonable. Estos son unos modelos de autos eléctricos, chicos, medianos y grandes en Reino Unido. Acá tenemos el Tesla, es muy lujoso. Pero, ¿cómo se compara esto con el costo? Este es el valor presente del costo total de propiedad de un vehículo eléctrico en Reino Unido. Y si lo comparamos, tomando en cuenta todo el tiempo que el dueño lo tiene, ¿no? El momento que lo compra y los años que lo tiene, digamos, del 2017 al 2035, esto es en un paper con Sebastián Rembalski, bueno, el costo total de propiedad, el valor presente del costo total de propiedad, por ejemplo, para un BMW es 1.5 veces más grande, ¿no? Esto es sin tomar en cuenta el costo del carbono. Si le ponemos el costo del carbono, el valor no tendría que llamar costo social, el costo sombra del carbono lo podemos llamar, es el valor, digamos, que propone el Reino Unido. Bueno, la brecha baja, pero baja un poquito, realmente no vuelca la balanza. Acá todavía tenemos un costo bastante más alto. Tenemos algunos autos más baratitos, acá por ejemplo tiene un precio inicial de compra más bajo y eso ayuda bastante porque el valor presente del costo total de propiedad estamos casi a paridad. Algunos autos estamos casi a paridad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos pepinitas más de uno, acá, y otros son mayores. Pero lo que quiero mostrar con esto es que el costo social del carbono, el costo sombra, el precio sombra del carbono o el valor de carbono que Reino Unido está usando, no alcanza. ¿Y cuánto tendría que ser para alcanzar, ¿no? Para que tengamos uno, por ejemplo? Bueno, obviamente acá el Nissan Leaf está casi a la paridad, el Skoda Citigo está casi a paridad, el Volkswagen no muy lejos de la paridad, pero los otros no. ¿Y qué necesitamos? Y bueno, depende, pero cualquier cosa, 2, 3, 4 veces más mayor el precio del carbono que necesitamos para alcanzar la paridad. De ninguna manera estoy diciendo que cada auto necesita un costo de carbono diferente, pero esto lo estoy poniendo como una manera de ilustrar de que realmente hay diferencias y de que el costo de carbono no es suficiente. Entonces se necesita ajustar impuestos y subsidios. Pero hay que usar impuestos y subsidios switching. Ahora, supongamos que usamos los impuestos y los subsidios switching y que ponemos políticas y ayudamos y electrificamos la flota y terminamos con autos eléctricos en todas partes y realmente bajamos las emisiones de dióxido de carbono suficientemente para decir, bueno, hemos hecho un buen trabajo. Bueno, dejando a un lado todo el problema que tenemos por el lado de la demanda y de la producción de electricidad, que además tiene que ser electricidad limpia, y esto es algo que tendría que ser otra charla directamente, tenemos un problema mayúsculo que se le viene a los gobiernos, se les viene muy pronto, que es la recaudación de impuestos por impuesto al combustible. Porque, bueno, esto es en Reino Unido, pero doy fe que esto es el caso en muchos países europeos. La recaudación de impuestos al combustible como porcentaje de la recaudación total de impuestos en Reino Unido ha ido bajando. A principios de siglo era más de 7% y ahora es apenas más de 4% representa. ¿Por qué? Bueno, la eficiencia de los autos ha aumentado, hay una penetración de autos híbridos y cuando tengamos los autos eléctricos a batería, pues nadie va a comprar diésel o nafta o vamos a tener muy poquito, ¿no? Tal vez quedan algunos vehículos muy grandes comerciales que tal vez sea más difícil electrificar en el corto y en el mediano plazo. Entonces acá vamos a necesitar ideas creativas de cómo, porque esto no es algo que está dedicado completamente al transporte. Estas entradas impositivas se utilizan para salud, para educación, para toda una serie de cosas, porque son entradas o eran entradas bastante importantes. Y acá es donde
tal vez nos podamos mover un poquito para el lado de la tarificación por congestión, que es otro ejemplo en donde los políticos los hacedores de política no nos han escuchado. Hace 50 años que los académicos estamos produciendo papers y trabajos mostrando cómo la tarificación por congestión aumenta el bienestar social y que realmente es una buena idea. Y hay 5 ciudades en todo el mundo que han implementado tarificación por congestión, solo 5. Londres son todas muy diferentes, con características diferentes. En Londres, la tarificación por congestión la introdujo Ken Livingstone y sobrevivió 3 mayors, todos reelegidos. Nunca nadie propuso sacarla. Ken Livingstone de entrada dijo, yo voy a poner el cargo a la congestión, y lo votaron, y después lo reeligieron. Después vino Boris Johnson, del cual habrán escuchado mucho los últimos 2 años, pero también fue Mayor of London, y también fue reelegido. Sí bajó redujo un poquito porque se había expandido la zona y se redujo, bueno, pero mínimo, el cargo para la congestión sigue, y Sadiq Khan, todos de partidos diferentes. Los londinenses han votado por el cargo a la congestión. Claro que había características muy específicas. El 90% de la gente antes del cargo a la congestión usaba transporte público para ir a trabajar al centro de Londres. El 40% de los viajes adentro de la zona de congestión eran y siguen siendo viajes de trabajo, o sea, tiene un valor del tiempo muy alto, y la velocidad promedio en la zona de congestión era bajísima, eran 14 kilómetros por hora, que es más bajo que el carruaje con el caballito de 100 años antes, ¿no? De 1900, a principios del siglo XX. Entonces, había toda una serie de características que tal vez ayudaron. El problema es que el contexto está cambiando, el sector transporte está cambiando, y está cambiando muchísimo. Ahora tenemos autos conectados, estos ya son una realidad, no es como los autónomos que por ahí vienen, por ahí no, seguimos viendo, van a ser presentan un montón de challenges, pero los autos conectados son autos que pueden ayudar con la congestión. Los autos conectados son una de las tecnologías de mayor crecimiento en el Internet de las cosas, mandan y reciben información en tiempo real, se pueden conectar con otros autos, se pueden conectar con el sistema de información central, con un sistema de seguridad vial, el regulador puede saber en dónde hay zonas más propensas a la congestión. Entonces la congestión se puede manejar no necesariamente con un cargo a la congestión, sino simplemente con los vehículos conectados. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos repensando cómo podemos rediseñar los impuestos al transporte. Después está el tema de los autos autónomos, que bueno, si van a ser o no van a ser una realidad veremos, pero lo que sí es claro es que presentan toda una serie de challenges de cómo vamos a diseñar las ciudades, porque bueno, cómo van a compartir las calles, las carreteras, con los vehículos que todavía están manejados por seres humanos, y cómo van a estar todo el tema de las compañías de seguro y quiénes van a ser los responsables legales si hay un accidente, cómo se programa el auto para ver a quién, no sé, si tengo que matar, si literalmente el auto tiene que matar un grupo u otro grupo, cómo elige, todo es un problema ético-moral de todo tipo hay por ahí. Está todo el tema del impacto que puede tener sobre el mercado laboral, ¿no? Si realmente los conductores ahora pasan a ser redundantes, pero esto es algo que está un poquito más alejado en el futuro, aunque también puede manejar la congestión también, ¿no? Tenemos todo el tema de la movilidad compartida, que, bueno, también ahí contribuí mi granito de arena. ¿Qué es la movilidad compartida? También tengo un paper, más bien es una revisión bibliográfica, o ni siquiera, es simplemente ver qué tipos de movilidad compartida tenemos. Y uno en el que tenemos que prestar muchísima atención es el tema de lo que le dicen en Estados Unidos las Transportation Network Companies. Acá en Europa le decimos ride hailing o uberización,
Hay bastante evidencia, hay uno muy lindo de Erhardt, publicado en Science Advances, y bueno, está la revisión bibliográfica hermosa que hizo Alejandro Tiracini, publicada en Transportation, donde muestran que parecería haber evidencia de que de los modelos de movilidad compartida, el ride hailing puede que esté aumentando congestión, kilómetros andados, y que inclusive teniendo un impacto negativo, sacando pasajeros del transporte público, aunque también eso está un poquito gris, es un área gris, habría que investigar un poquito más por ese lado. Pero lo que quiero decir con todo esto es que el contexto está cambiando y las externalidades tradicionales, en el sentido en que las entendemos y las venimos estudiando hace 50 años, bueno, hace 100, pero digamos en los últimos 50 años, con mayor, digamos, dedicación, las tenemos que empezar a rever en un nuevo contexto, porque hay muchas cosas que están cambiando. Y para agregar a esta ensalada tenemos el COVID. El COVID realmente ha cambiado, no sabemos cuánto y no sabemos qué es lo que va a quedar permanente. Lo que sí es claro es que la nueva normalidad va a ser diferente, y el trabajar desde casa para cierto tipo de trabajadores, ¿no?, los que tenemos más trabajo de oficina y computadora, va a ser mucho más común. Cuánto más común va a ser todavía no está claro, pero está claro que las cosas han cambiado. Esto es algo que David Hencher está mirando en este momento, cómo corregimos los modelos de demanda en este nuevo contexto. Mirando hacia el futuro, yo creo que la agenda de investigación en este momento, especialmente para los que hacemos economía del transporte, viene por el lado del mejor servicio que le podemos hacer a la humanidad. Realmente es tratar de ver qué impuestos y subsidios switching necesitamos en el sector transporte, en particular en distintos países, porque esto va a variar, para ayudar a combatir el cambio climático. Rediseñar la tarificación y los impuestos al transporte, teniendo en cuenta este nuevo contexto en el que estamos, modificando los modelos que venimos usando y pensando, la forma en que venimos pensando en los últimos 50 años. Mirar con mucha atención la evidencia, juntar evidencia robusta sobre los impactos de la movilidad compartida. En particular, hay distintos, movilidad compartida no es solamente el ride hailing, pero en particular ride hailing, puede que las ride hailing, estas Uber y compañía, ¿no?, Uber y todas las como Uber, puede que necesiten algún tipo de regulación, especialmente si queremos salvar el transporte público, que también está sufriendo a consecuencia del COVID, y los nuevos modelos de demanda que necesitamos, cómo tenemos que modificar los modelos de demanda tradicionales, teniendo en cuenta los impactos del COVID. Yo creo que podemos hacer trabajo útil que informe las medidas de política de transporte, podemos evitar un calentamiento global mayor de 1,5 grados, y podemos diseñar un sistema de impuestos y tarificación al transporte que tome en cuenta este contexto cambiante. Y creo que si hacemos todo esto, podemos dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que sigan. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Ya el chat se ha ido llenando de preguntas, así que te vamos a hacer las primeras que aparecieron en orden. Rodrigo Fernández pregunta, si todo el transporte se traspasa a electromovilidad, ¿la producción de electricidad aumentaría? En tal caso, ¿se compensan las menores emisiones por transporte con las de mayor producción eléctrica? Bueno, eso es algo que ya hace varios años ya lo hemos mirado en detenimiento. Todo tiene que ver, por supuesto que la producción de electricidad va a tener que aumentar, pero ahí tenemos cómo manejamos la demanda, porque los autos eléctricos se pueden cargar, por ejemplo, durante la noche, etc. Pero dejando todo a un lado, obviamente la cuestión central, absolutamente central, es que la producción de energía eléctrica va a tener que ser limpia. Si aumentamos, de hecho hay un paper que, bueno, yo tengo un paper, pero tantos, o sea, es uno de muchos, está publicado con Dew en el 2015, donde claramente mostramos que si aumentamos la cantidad de autos eléctricos, pero tenemos una emisión, una generación de electricidad que está más que nada basada en combustibles fósiles, especialmente en carbón, aumentamos las emisiones de dióxido de carbono, así que terminamos peor de lo que empezamos.
Así que la generación de electricidad necesita ser limpia, por eso el sector energético es crucial. La generación de energía es absolutamente crucial en el en la descarbonización del transporte motorizado. Muchas gracias. También en la misma línea, Ezequiel Dial pregunta si en el futuro de los autos es la electricidad. Claramente va a aumentar el consumo de esta, elevando su precio. ¿Se han hecho estudios acerca de cómo va a afectar esta alza a los hogares? Ya que hoy en día las casas van dependiendo casi completamente de la electricidad. Sí, hay estudios y de hecho sí, se entiende que el precio de la electricidad va a aumentar, pero también va a aumentar la producción. Por eso en la mayoría de los países europeos ya se están haciendo modelos para ver cómo vamos a proveer la electricidad para esta demanda adicional. Muchos países europeos ya han puesto una prohibición directamente a la venta de vehículos nuevos a nafta y diésel, por ejemplo, a partir del 2030 o del 2035. Y a partir de entonces vamos a empezar una descarbonización muy importante, y para entonces vamos a tener que tener puesto en su lugar cómo vamos a producir, cómo no solo producir, sino también tiene que ver con cómo almacenamos y cómo distribuimos la energía y cómo la manejamos con distintas horas del día, y cómo manejamos los sistemas de precios de acuerdo a distintas horas del día. Alejandro Tirachini pregunta, con la masificación de vehículos eléctricos y muerte lenta del impuesto al combustible, ¿crees que es un momento ahora o nunca para la tarificación por kilómetro? ¿Qué países consideras como de mejor práctica en esto? Impuestos y tarificación de vehículos eléctricos. A ver, ¿me decís de nuevo la primera pregunta? ¿Cómo era? Sí, con la masificación de vehículos eléctricos y muerte lenta del impuesto al combustible, por lo menos en Chile, el impuesto al combustible es algo que a pesar que están tratando de sacar en el Congreso. ¿Crees que es un momento ahora o nunca para la tarificación por kilómetro? ¿Qué países consideras como de mejor práctica en esto, en términos del impuesto y tarificación de vehículos eléctricos? Bueno, la tarificación por kilómetro definitivamente, por eso yo decía, la tarificación por congestión es lo que estamos hablando, pero el problema es que la congestión es probable que la podamos manejar en nuestro nuevo contexto de otras maneras. Pero necesitamos recaudar los fondos, entonces sí, es probable que la tarificación por kilómetro, de hecho las compañías de seguro en Europa están usando la tarificación, no por kilómetro, por distancia andada, ¿no? Entonces los conductores que andan una mayor cantidad promedio por año tienen que pagar una póliza de seguro mayor. En cierta forma está adoptada, pero si esto fuera para reemplazar los combustibles, sí, definitivamente sería, bueno, es que probablemente no queden muchas otras ideas. El dinero va a tener que venir de alguna manera, y si no tenemos emisiones, y no tenemos congestión, y no tenemos polución del aire, pues entonces ya no tenemos excusas para decir, bueno, obviamente estamos lejos de esto todavía, porque ni siquiera estamos internalizando las externalidades que todavía tenemos, ¿no? Pero lo que quiero decir, estamos mirando al futuro. Entonces, en este momento podríamos subir un poquito los impuestos de transporte. Lo que pasa es que obviamente los impuestos a combustible es difícil subirlos por todo un tema de resistencia del público. Ayudar con la electrificación, pero sí, probablemente sea el momento de empezar a pensar muy en serio una tarificación por distancia andada, una tarificación por kilómetro. Respecto a qué países están en la punta, bueno, todos los países tienen un impuesto excepto Suiza, y los Países Bajos, que tienen sus excepciones. La mayoría de los países en Europa tienen impuestos que no son correctos, que están lejos de los correctivos, y encima el diésel es menor que el impuesto a la nafta. Estados Unidos, México, Canadá, en cierta forma Chile, Australia, Nueva Zelanda, tienen impuestos bajitos al combustible, bastante bajitos. Entonces, todo esto es ineficiencia pura. ¿Qué países andan más o menos, no sé si llamarlos ideal o no, pero Noruega es un país que ha subsidiado terriblemente los vehículos eléctricos, y como sabemos, más de la mitad de los vehículos son eléctricos puros, y si tomamos en cuenta los vehículos híbridos, 70-80% de las ventas nuevas
son vehículos eléctricos o vehículos híbridos, y esto es por los subsidios que han tenido. Sí, perdieron entradas al impuesto al combustible. Lo que tiene Noruega es que tiene mucho gas, tiene mucho petróleo que lo venden, y tienen entradas por ese lado, no por impuestos, sino porque tienen estos combustibles fósiles que todavía los pueden vender. Yo digo, estos días los van a tener contados, porque dentro de poco nadie va a estar interesado en comprar ningún combustible fósil, porque no los podemos usar, porque nos tenemos que descarbonizar. Así que esto de la dependencia del petróleo, de la dependencia, del gas tal vez, el gas es un poquito más limpio, va terminando. Así que bueno, es difícil decir cuál país. Tal vez Singapur tenga una buena política, ya sabemos que fueron pioneros con el cargo a la congestión. Eso es todo lo que puedo decir realmente. Es difícil decir, hay un país que es el ideal, que está haciendo las cosas correctamente, tenemos que imitarlo. Gracias, Georgina. Y Marisol Castro pregunta justamente cómo desde la academia y la investigación evitamos este divorcio entre la ciencia y la política. Bueno, aparentemente todo este trabajo que hemos estado haciendo no nos han estado escuchando mucho. Y ahora realmente han estado escuchando a los científicos, y tal vez escuchen a los científicos porque lo tenemos presente, porque estamos viendo los problemas. Esto es lo que decimos en un paper ahora con Robin Lindsay, que lo publicamos el año pasado. Esto, claro, la ciencia, los científicos estuvieron haciendo estos modelos, y la diferencia entre los científicos y los científicos sociales, digamos los economistas, los que estamos calculando los impuestos, etcétera, la diferencia entre ellos y nosotros no es que ellos son mejores, sino que lo que ellos están prediciendo lo podemos ver, lo vemos, el cambio climático está ocurriendo, tenemos estos eventos extremos que son resultado del cambio climático. En cambio, la congestión es algo que, bueno, más o menos nos ponemos todos nerviosos, perdemos tiempo, perdemos un poco de dinero en la economía, pero eso es todo. Entonces ahí esa es la diferencia, por eso la están escuchando los científicos, bueno, más o menos hasta cierto punto, porque acá estamos, las emisiones siguen subiendo. Probablemente ahora a fin de semana se reúnen en Glasgow, vamos a ver qué pasa en el COP26, pero nosotros lo que podemos hacer ahora es decir, bueno, basta, ya dejemos de discutir las cosas, lo que no se hizo, no se hizo, vamos a ver, escúchennos, miren, lo que tenemos que hacer es, y acá es donde yo decía lo último, podemos pensar en cuáles son los precios switching, una manera de poder ayudar y soportar esta transición hacia la descarbonización. Ahora, el divorcio es un divorcio, claro, hay un problema porque es el problema del votante, ellos necesitan los votos para ser reelegidos, entonces necesitan tener el soporte político. Y Ricardo Ortubia, primero agradece tu presentación, Georgina, y pregunta en tu visión, perdón, ¿la solución es simplemente el cambio tecnológico, autos eléctricos, o es necesario además un cambio modal hacia transporte público y movilidad activa también? Sí, absolutamente, no, de ninguna manera el cambio es solamente tecnológico. El cambio tecnológico es esencial y crucial, y sin el cambio tecnológico, sin la electrificación del transporte, no vamos a poder descarbonizar, pero definitivamente necesitamos también la bicicleta, ¿cómo se dice? La caminar, el transporte activo. Definitivamente necesitamos, bueno, ahora vamos a tener que repensar el tema del transporte público, porque la gente se ha vuelto reacia por el tema de la pandemia. Entonces lo que pensábamos que teníamos fantástico, y acá viene toda la parte que no pude tocar por problema del tiempo, pero todo lo que es la movilidad como servicio, claro, depende del transporte público en gran medida, pero el transporte público ahora tiene sus problemas. Entonces, vamos a tener que repensar por ese lado, por el tema de la pandemia, pero estos son el tema del... Pero además vamos a tener que repensar también por el lado del turismo. Son tantas las cosas que necesitamos pensar desde otro ángulo, desde otra perspectiva. No podemos seguir con el tipo de estudios que hemos estado haciendo en los últimos 50 años, porque las cosas han cambiado, están y siguen cambiando, y van a cambiar y mucho. Entonces no podemos seguir con los modelos antiguos, tenemos que empezar a repensar las cosas desde un punto de vista más fresco, más innovador, porque ahora tenemos la pandemia, pero de todas maneras, volviendo a la pregunta, la descarbonización del transporte no es suficiente, necesitamos el transporte activo y definitivamente el transporte público, y probablemente la movilidad como servicio. Y una pregunta ya personal.
porque en el fondo hay tanto por hacer y tenemos países latinoamericanos como Chile, Colombia, que por un lado uno ve que tienen un alto uso del transporte público, quizás ahora en pandemia, como tú dices, por supuesto que eso ha ido cambiando, pero si tuviéramos que priorizar una cosa, ¿qué cosa recomendarías tú? No me voy a animar porque necesitaría ver bien todos los números y cómo son. No puedo así al aire decir, ¿cómo voy a decir al aire? Priorizo esto. Necesitaría bien comprometerme bien, penetrar todos los detalles, ver en detalle cómo son las cosas. Ya. Pero son todas cosas importantes. Son todas, que todo es difícil. Sí, lo que pasa es que mucha de la investigación también se hace en países europeos donde los contextos son muy diferentes a las realidades latinas a veces. Y eso también quizás nos hace ser ambiciosos y nos cuesta lograr lo que uno ve que pasa en Londres o que puede pasar en Singapur, si nuestros contextos también son mucho más complejos y que tenemos también otras, a veces otros desafíos también que poner sobre la mesa. Sí, absolutamente, absolutamente. Y en el tema de la descarbonización del transporte, cuando hablamos de los precios switching o de los subsidios switching, que realmente creo que son importantísimos, y acá esto es realmente, es especialmente importante para Latinoamérica, porque en Latinoamérica los precios switching pueden que sean muy diferentes de los precios switching que tenemos en Europa. De hecho, el mismo Ian Parry reconoce que en países como, por ejemplo, la India y la China, el precio del carbono, el precio que, digamos, hace volcar la balanza, puede ser la mitad del precio que se necesita en Estados Unidos. 35, por ejemplo, $35 por tonelada de carbono en la India y en la China, contra 70, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en Latinoamérica es probable que el costo social del carbono necesario o el costo que hace volcar la balanza sea diferente también, pero tenemos todo el problema de la transición justa. Esto es otro gran tema que claramente no tuve tiempo de tocar, pero cuando hacemos esta decarbonización, esta transición y nos vamos deshaciendo de todo lo que es combustibles fósiles, estamos dejando un montón de personas y de trabajos en el camino, y esto en los países en desarrollo es muy importante tener en cuenta. Se va a necesitar mucho soporte de los gobiernos para encaminar, reallocate los trabajos de ciertos sectores a otros sectores para que estas personas no sufren y no queden en el camino. Entonces, todas estas cuestiones que hacen a la realidad de los países en desarrollo son muy importantes de tomar en cuenta, pero están contempladas en todos los documentos internacionales. Son cosas importantísimas que hay que tener en cuenta y que los gobiernos, tomando en cuenta el precio que se necesita. El precio que necesita no es un precio adicional, puede ser una combinación de precio y subsidio, por ejemplo. Perfecto. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias por tu presentación y también por la buena disposición a responder las preguntas. Vamos a terminar la sesión plenaria, pero primero queremos agradecer el apoyo del Instituto Milenio del ICI y también de los organizadores de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso como patrocinadores, y también de Entel, Ocean y Citydata como auspiciadores. Mañana hay un taller de Entel Ocean al cual todos están invitados también a participar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias.